Soy narcisista y en este vídeo te voy a explicar por qué. El narcisismo generalmente está bastante mal entendido. Para que lo comprendas, te voy a contar una historia. Benito es un chico adolescente que comienza a ir al instituto. Benito, como quiere que sus padres le quieran, se esfuerza mucho para sacar buenas notas en los exámenes para que sus padres se pongan contentos. Benito empieza a estudiar un montón y en su primer examen importante saca un 8, que es algo de lo que está muy orgulloso, porque siempre le había costado mucho estudiar. Cuando llega a casa, sus padres le dicen a Benito que esa nota estaba bien, pero que tenía que mejorarla. En el siguiente trimestre, Benito comienza a estudiar todavía más y acaba subiendo la nota y saca un 9. Cuando llega a casa todo contento, sus padres le vuelven a decir lo mismo, que era una buena nota, pero que tenía que mejorar. Benito comienza a dejar de dormir por las noches y empieza a dedicarle todo el tiempo que tiene a estudiar. Y en el siguiente trimestre, al final, vuelve a subir la nota y acaba sacando un 10 en el examen final. Y Benito, cuando llega a casa todo contento, esperando a que sus padres le feliciten, sus padres miran el examen y en vez de felicitarle, le dicen que sacar esa nota era simplemente su responsabilidad. Y en este momento, a Benito le ocurre una cosa que se llama la herida narcisista. Y Benito deja de preocuparse completamente de la opinión de los demás y empieza a preocuparse únicamente por la opinión que tiene de sí mismo, que es una de las características que solemos tener las personas narcisistas. Y también solemos tener un exceso de confianza y un sentimiento de inferioridad. Y estas tres características tienen un problema muy gordo, que es que generan conductas desadaptativas en la sociedad. Y para ver los problemas que he tenido y cómo lo he solucionado, vamos a continuar. Después de esto que le ha pasado a Benito, generalmente las personas narcisistas empiezan a volverse adictas a ciertas cosas, como por ejemplo volverte adicto al trabajo para tratar de demostrar que eres superior, como por ejemplo me ha pasado a mí. Y esta es la razón por la que generalmente las personas narcisistas suelen destacar en el ámbito laboral y a veces acaban alcanzando puestos importantes, pero cuando las cosas no nos salen como queremos, tenemos un problema muy gordo, que es que tenemos un sentimiento de inferioridad y esto genera una mala autoestima y hace que mientas a las personas, que es otro problema que tienen las personas narcisistas. Y esto ocurre en parte porque desean en secreto la aprobación de los demás. Y para ver cómo he solucionado el problema de la autoestima, vamos a continuar. Juan es un chaval de 20 años con trastorno de la personalidad narcisista. Juan, como quiere demostrar su superioridad, empieza a mentir a las personas y a exagerar todas las cosas que consigue en su vida. Como Juan comienza a mentir a las personas, su autoestima comienza a bajar, que por si no lo sabías, mentir es principalmente lo que causa una autoestima baja, hasta que llega un punto en el que Juan toca fondo y decide que algo tiene que cambiar. Juan se empieza a meter en el mundo del desarrollo personal y poco a poco empieza a aprender sobre psicología y como se da cuenta de que tiene un problema, empieza a leer libros sobre conducta humana y sobre mejora personal. Y al final, Juan, después de 5 años de desarrollo personal, acaba aprendiendo a controlar su narcisismo y a no mentir y a funcionar de manera adaptativa en la sociedad, que básicamente es la manera con la que ha aprendido a solucionar el problema de la autoestima. Pero esto tiene otro problema, que es que en realidad existen un montón de mitos sobre el narcisismo en la cultura popular y en esta parte del vídeo los vamos a desenmascarar. Un mito muy común que suelen tener las personas es que los narcisistas son personas muy extrovertidas y muy carismáticas, y esto en realidad es completamente falso. Y existen personas con trastorno narcisista que son muy introvertidas o que incluso son muy tímidas, como por ejemplo lo he sido yo, y a esto se le llama ser un narcisista encubierto o narcisismo introvertido. También existe otro mito, que es que las personas narcisistas no tienen ninguna inseguridad, y esto también es mentira. De hecho es justo lo contrario, precisamente son un tipo de personas extremadamente inseguras y las únicas personas que no tienen inseguridades de verdad son las personas con psicopatía. Otro mito es que no tenemos empatía y esto es completamente falso. La empatía es un rasgo de la personalidad que es independiente al narcisismo. De hecho, uno de los problemas y también ventajas que tengo yo es que soy una persona extremadamente empática. Y otro mito es que las personas narcisistas son muy manipuladoras y esto en realidad
personalidad no es un mito, es verdad, pero ser narcisista no implica necesariamente que vayas a manipular a las personas, simplemente implica que ves a las personas como un medio para conseguir un objetivo. Y aquí en realidad entran en juego otros factores, como por ejemplo tus rasgos de la personalidad y la moralidad que tengas. Y otra cosa que he aprendido en el mundo de la mejora personal es que identificarse con una etiqueta como por ejemplo narcisista o estoico es contraproducente, porque lo único que te va a generar son crisis de identidad. Y en estos 5 años de desarrollo personal también he aprendido otras 3 cosas que las he resumido en un vídeo de 5 minutos. Si quieres echarle un vistazo, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.